Tengo una palabra muy poderosa para tu vida. Y si recibes esta palabra, la escuchas, esto puede cambiar la situación o por el momento que estás pasando ahora mismo. Solo escúchalo. La palabra griega, en griego, tiene dos significados que significa logo y significa rema. La palabra logo significa la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis viene la palabra de Dios. Y esto que añade en tu vida, añade conocimiento y comprensión de Dios. Pero esto no significa que tengas fe. Ahora, rema significa una palabra específica para una situación específica, para el momento y la persona específica. Ahora, la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que la fe viene por el oír el rema. ¿Quién es el rema? Jesús es el rema. Ahora, nos ponemos en la palabra de Dios que dice en Mateo 14:22, cuando Pedro camina en esta hermosa gran escena donde ya conocemos que Pedro camina sobre las aguas. Escúchalo muy bien, porque podemos escuchar la palabra, pero no podemos comprendernos y meternos en la palabra. Escúchalo. Pero Jesús le habló diciéndoles: calma, soy yo, no tengan miedo. Ahí el rema se estaba presentando. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ahí está el logo. Pedro ya conocía la palabra. Ahora, ordena que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y Jesús dijo: ven. ¿Qué quiere decir esto? Que el logo se convirtió en rema. La palabra se convirtió en un rema. Cuando Jesús le dijo ven, aquí podemos ver, Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Eso me impacta mucho porque hay algo muy profundo que tengo que tocar contigo. Y esto escúchalo, en verdad, esto está... Ahora, ¿qué significa esta escena? Que Pedro recibió correctamente el rema. Era la palabra específica que Jesús le dijo, ven. Estaba en la situación específica, por el momento específico, para la persona específica que era Pedro. Ahora nosotros tenemos el rema, y este rema trae la fe por el oír, pero el oír a Jesús, que es la palabra de Dios. Ahora, como nosotros podemos tener logo, podemos tener conocimiento de la palabra de Dios, pero no escuchamos a Jesús y esto no sirve de nada. Escuchar a Jesús no sirve de nada. La palabra de Dios es muy clara y dice así: la palabra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces, aquí hice esta pirámide mientras estaba estudiando y escuchando a Jesús. Entonces, yo estoy aquí. Y esta es mi fe, no la fe de Jesús, es mi fe humana. Ahora aquí tengo este logo, que es la palabra, conozco la palabra de Dios, pero cuando viene el Espíritu Santo, aviva la palabra que recibe, se convierte en un rema. Y esta palabra que es logo, que es mi conocimiento, lo convierto en un rema, sabiendo que el Espíritu Santo viene sobre mi vida. Ahora, ¿qué tengo que hacer aquí? Esperar, ser transformado, tener paciencia. Dios quiere moldearme en esta fase de aquí. Dios quiere convertirme en permanecer en el Señor, enseñarme algo para darme algo mucho mejor. Y arriba le puse el poder, porque viene al finalizar, a la espera, al momento que yo estaba esperando, viene el poder de Dios sobre mi vida. ¿Qué quiere decir esto? Que recibo lo que yo lo estaba pidiendo, recibo la palabra de Dios, recibo el milagro, recibo la sanidad. Ahora, ojo aquí, porque quizás no esté funcionando contigo. ¿Por qué no sanas? ¿Por qué no viene tu milagro? ¿Por qué le pides a Dios y no se cumple? Vienen algunas cosas. ¿Por qué? Quiero contarte algo, entonces escúchalo, por favor, no te vayas. Ahora te quiero poner este ejemplo para que te quede súper claro. En un libro que estoy escuchando, se llama La Cuarta Dimensión, de un pastor muy famoso en Corea, David. Entonces, este pastor narra sobre unos jóvenes que iban a ir a una iglesia que estaba muy avivada en ese tiempo por los jóvenes, pero 3 niñas iban a cruzar un río porque se desbordó grandemente en ese tiempo que estaba lloviendo fuertemente. Y esas niñas tenían el conocimiento, tenían el logo, tenían la palabra de Dios. Y esas niñas sabían que Pedro caminó sobre el mar. Entonces, dice la historia que ellos se pusieron de rodillas, oraron a Dios y dijeron: vamos a cruzar el río. Si Pedro caminó, nosotros también podemos caminar sobre ese río. Entonces, pusieron un pie sobre el mar. Las 3 se hundieron completamente. 3 días después fueron encontradas. Sí, fueron encontradas totalmente. Ahora, ¿por qué Dios tuvo la culpa que esas niñas le hubiera pasado eso? Dios no tuvo la culpa, porque la palabra de Dios dice en Juan 5, del 1 al 18:
Y escúchalo también, como los hombres tenían que meterse al estanque para ser sanados. Pero si un hombre se metía sin que un ángel bajara y revolviera el agua, no iba a ser sanado. Tenía que bajar un ángel, tenía que bajar un rema para revolver el agua y ser sanado por una persona. Ahora te pongo esto pasa en nuestras vidas. Tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, pero si tú te metes al estanque sin que el agua sea revolvida, sin que Jesús te llame, ven, como Pedro escuchó, nada va a funcionar. Tenemos conocimiento, pero si no sabemos esperar a Jesús, nada va a funcionar. ¿Qué te doy en conclusión? Escucha a Jesús atentamente, obedece a Jesús atentamente, y la palabra y el poder de Dios se va a derramar sobre tu vida. Es lo que te tengo que decir. Jesús no tiene la culpa de lo que haces. Escucha a Jesús.